Hoy vamos a estar en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Estamos viendo un capítulo en cada sesión. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Juan capítulo 14. Es un capítulo con unos 30 versículos, pero les digo con un mensaje muy importante que Jesús está empezando a hablar a sus discípulos, ¿no? Entonces hoy vamos a estar en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y en realidad la primera frase que vemos aquí en Juan 14, versículo 1. Quiero empezar leyendo aquí en Juan 14, versículo 1. La primera frase que dice, no se turbe vuestro corazón. Subraya esta frase, no se turbe vuestro corazón. Entonces, la primera frase aquí en Juan capítulo 14 es básicamente un resumen de todo el mensaje que Jesús está dando a sus discípulos aquí en estos capítulos. Entonces empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón. El propósito que Jesús tiene en estos capítulos, hablando con sus discípulos, es que Él quiere hacer algo. Él quiere quitar el miedo de sus corazones. Y lo que está haciendo es quiere traer estabilidad a los corazones de los discípulos. Entonces se trata de traer este mensaje, se trata de quitar el miedo de que van a estar solos, porque Jesús está regresando al Padre y quiere traer paz a sus corazones, quiere traer paz a los corazones de los discípulos, quiere tratar de quitar el temor y el miedo de sus corazones. Y ese es el resumen básicamente de todo lo que Jesús va a estar enseñando a sus discípulos en esos capítulos. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Entonces Jesús está soltando este mensaje que va a estabilizar los corazones de los discípulos. Entonces es con este propósito de quitar todo miedo, todo temor del corazón humano. Y empieza con esta frase tan poderosa, no se turbe vuestro corazón. Y también inmediatamente después, en el primer versículo, Jesús una vez más está confirmando su deidad. Y mira lo que dice, creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Está diciendo de la misma manera que crees en Dios, quiere que deposites tu fe en mí. La palabra creer aquí significa confiar. Creer es confiar en el Señor. Confiar, como para usar una frase que usé antes enseñándoles, confiar en el liderazgo de Jesús en tu vida y en las naciones, en la nación donde tú estás, sea lo que está sucediendo en este momento o en tu vida personal. Tú tienes que confiar en el liderazgo de Jesús, que Jesús sabe lo que está haciendo, que Él es el Rey de Reyes, que Él conoce el mejor camino. Entonces, si hay algo que yo quiero hacer en mi vida, es confiar en su liderazgo y seguir su dirección para mi vida y para la vida de mi familia. Entonces, Jesús está confirmando su deidad una vez más, diciendo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, después de eso, empezando en el versículo 2, Jesús habla del temor más grande que Pedro tiene, que muchos tenemos en nuestras vidas. Y Jesús va a tocar este tema y es el miedo de que no hay espacio para nosotros o no hay lugar para mí. Es el temor que dice, hay espacio para mí, hay lugar para mí en todo eso. Hay espacio para mí en el reino de Dios. Hay espacio para mí, hay un lugar para mí en la casa del Padre. Este temor y miedo que podemos tener, y Jesús va a hablar directamente este temor. Pero una vez más empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón. La palabra turbe aquí significa agitar, significa provocar gran aflicción o provocar alboroto. Y eso es lo que Jesús quiere tratar de evitar en nuestras vidas, y va a traer un mensaje de paz. En este capítulo no es coincidencia que Él va a empezar a hablar sobre la obra del Espíritu Santo, porque es el Consolador, es el Espíritu Santo que el Padre va a enviar, que va a vivir, que vive dentro de nosotros, que nos va a ayudar en medio de estas situaciones difíciles, que nos va a ayudar a caminar en este principio. Como dice, no se turbe vuestro corazón. Quiero leerte otra traducción de este primer versículo, antes de entrar en el versículo 2.
El versículo 1, la Nueva Traducción Viviente, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, esta palabra creer es confiar, y han usado otra traducción. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. Pero Jesús va a empezar a hablar sobre este temor y miedo en el versículo 2, y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, en la casa de mi Padre, dice Jesús, hay mucho espacio, hay un lugar para todos. Y Jesús está preparando un lugar para nosotros. Entonces, hay que entender, es muy importante este tema del matrimonio, porque hay que entender el tema del matrimonio en estos tiempos de Jesús. En estos tiempos de Jesús, el novio básicamente se comprometía con la novia. Estaban como en un pacto de matrimonio, pero después él regresó a la casa de su padre para construir y preparar un lugar, para preparar una casa donde podía traer su esposa cuando todo estaba listo. Entonces ellos conocían este como parte de la cultura en aquellos tiempos, y qué interesante que Jesús usa este ejemplo, él como el novio que va a ir a la casa de su padre y va a preparar un lugar y va a poder volver para traer y llevar a su novia a aquel lugar cuando todo está listo. Entonces Jesús está usando esta imagen de preparar un lugar, un novio preparando un lugar para su novia. Eso es lo que Jesús está haciendo. Como novio, está prometiendo dar su vida a los discípulos y dar su vida para todos los demás. Entonces Jesús va a regresar a la tierra, y sabemos está trayendo la casa del Padre con él, está trayendo su reino, está trayendo su gobierno una vez más a esta tierra. Entonces en estos capítulos en Juan, en los cuales estamos entrando, en esta última parte, los últimos 7 días básicamente de este estudio, en estos capítulos encontramos las últimas palabras que Jesús habla a sus discípulos. Y qué hermoso que es un mensaje para consolarlos, es un mensaje para quitar todo temor de su corazón, es un mensaje para quitar todo miedo de su corazón, porque Jesús está consolando a los discípulos y preparándoles porque es el tiempo para que Él regrese al Padre. Entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y versículo 3, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mira el versículo 6 y subraya otra frase que Jesús da de yo soy. Hemos visto varias en el Evangelio de Juan, estas frases cuando Jesús dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Y varias frases donde Jesús dice yo soy, declarando su deidad. Y una vez más aquí, una frase muy poderosa. Versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Subraya eso. Yo soy, dice Jesús, el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo: yo soy el camino, yo soy la escalera. Yo te conecto con el Padre. Yo soy el mediador que hace un pacto de paz entre el Padre y el hombre. Jesús está diciendo: yo soy el intercesor. En mí y a través de mí se une el cielo y la tierra. Eso es lo que Jesús está diciendo. Qué precioso. Entonces, la verdad es una persona. Jesús es el único camino al Padre. No hay otro mediador, no hay otro camino. Jesús declara: yo soy el camino. Y aunque muchas personas pueden decir: pero eso es muy angosto este camino, solo Jesús es el único camino. Pero también tenemos que entender, está abierto a todos este camino, completamente libre y abiertos a todos. Todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos la misma oportunidad de recibir al Señor Jesús, bendición de poder
poder recibirlo. Él es el camino, Él es el mediador que nos conecta al Padre. Jesús es la escalera, si se acuerdan del sueño que tiene Jacob en el libro de Génesis, de esta escalera que conecta, que toca la tierra y toca el cielo y conecta la tierra y el cielo. Jesús es la escalera que une el cielo y la tierra. Pero Él dice, yo soy el camino. La palabra camino significa senda, significa estilo de vida. También significa progreso o avance. La palabra verdad significa una realidad eterna. Jesús está diciendo, yo soy la realidad eterna. Y es tan importante, hermanos. Recuerdo en un momento compartiendo sobre eso en otro momento, no sé en qué momento, pero hablando sobre esta palabra verdad, que significa una realidad eterna. Es interesante cómo la realidad virtual está creciendo más y más hoy en día en la cultura, en el mundo. Es más popular la realidad virtual. Entonces estamos tratando de crear nuestra propia realidad y muchas personas hacen eso a través del internet, a través de juegos. Hay una realidad virtual, pero lo que la palabra de Dios quiere darnos es una realidad eterna, una realidad eterna. Entonces la verdad significa algo que está de acuerdo con lo que realmente sucede. Y la palabra vida aquí, donde Jesús dice yo soy la vida, es la palabra zoe, que significa la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Entonces dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y mira esta frase, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es uno con el Padre, confirmando una vez más su deidad. Les dije al principio de todo este curso y este estudio que uno de los temas principales en el Evangelio de Juan es confirmando la deidad de Jesús, que Él es Dios. Jesús es uno con el Padre. Jesús es el rostro de Dios. Jesús es el rostro del Padre. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Es lo que está tratando de explicar a Felipe aquí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mira el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús básicamente está diciendo a sus discípulos, ustedes no han visto nada todavía. Piensas que ha sido bueno tenerme contigo, sí, pero estoy a punto de volver a mi Padre y yo voy a enviar al Espíritu Santo para que esté en todos. Entonces, por esta razón dice, aún obras mayores hará, porque en vez de solo Jesús caminando en Israel en lo natural, ahora el Espíritu Santo estará en todo el mundo, en todo lugar, en todo momento. Y por eso Jesús dice, aún mayores obras harán, porque el Espíritu Santo estará en todo lugar, en todo momento. Versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Obvio, no es cualquier petición. No es orando por lo que está en el corazón del Padre. No orando por nuestros propios deleites. Ojo, hay un pasaje en Santiago 4, versículo 3. Santiago 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Entonces, hermanos, tenemos que entender esta frase donde Jesús dice, cuando estás pidiendo en mi nombre, en el nombre de Jesús significa en el carácter de Jesús. No es solo cualquier petición, no es solo, yo quiero este auto de último modelo, 0 kilómetros, Señor Jesús, porque tu palabra dice, cualquier cosa que voy a pedir en tu nombre, tú tienes que darme. No, eso no es el principio. Cuando estamos caminando en el carácter de Jesús, cuando estamos caminando en su naturaleza divina, vamos a pedir las cosas que está en su corazón. Vamos a pedir de acuerdo a lo que Él quiere y con gusto Él va a responder a estas oraciones. Entonces no es cualquier oración. Tenemos que orar de acuerdo al corazón del Padre. Entonces sigue adelante en versículo 15. Si me améis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Entonces Jesús está conectando el amor y caminar en su palabra o obedecer su palabra. La palabra guardar significa continuar, cumplir o obedecer. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces Jesús declara que nosotros siendo hacedores de la palabra es una señal que realmente lo amamos de verdad. Cuando ames al Señor Jesús de verdad, con todo tu corazón, vas a guardar su palabra, vas a continuar en su palabra, vas a cumplir su palabra, vas a ser hacedor de su palabra, vas a obedecer su palabra. Entonces, si me améis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Entonces, todo este capítulo es un mensaje de consolación que Jesús está dando a sus discípulos. Es un mensaje, como les dije al principio, con el propósito de quitar el miedo y el temor de su corazón, porque Jesús está regresando al Padre, está dándoles las últimas palabras y ellos van a estar solos y Él quiere darles este aliento a través de sus palabras. Mira el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ay, subraya eso, que os dará otro consolador. Me encanta eso que dice otro consolador porque nos muestra que Jesús es un consolador también. Amén. Entonces, esta palabra consolador, la palabra griega es parakletos, que significa el ayudador, significa consejo y significa mediador. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero mire eso, subraya, para que esté con vosotros para siempre. Subraya para siempre. Hablando del Espíritu Santo, es para siempre. No es solo algo que tenemos en este tiempo, en este momento. El Espíritu Santo estará contigo para toda la eternidad, que esté con vosotros para siempre. Escúchame muy bien y toma nota de esta frase. El Espíritu Santo no es una curita que usamos hasta que Jesús venga. El Espíritu Santo es nuestro compañero para toda la eternidad. Para toda la eternidad. No es algo solo por este tiempo. Vamos a tener la compañía del Espíritu Santo para toda la eternidad, porque Jesús dice que esté con vosotros para siempre, para siempre. Entonces, qué hermoso que para hablarles sobre la importancia de quitar el temor y miedo de su vida, Jesús les habla sobre el Espíritu Santo. No podemos olvidar que como seguidores de Jesús tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Entonces esta verdad nos ayuda a seguir confiando en el Señor aún en los momentos difíciles. Déjame leerte otra traducción de este versículo 16. Igual la Nueva Traducción Viviente dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Así traduce la Nueva Traducción Viviente. Les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Versículo 17. Mira esta frase. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y te guía hacia toda la verdad. La pregunta que tengo para ti hoy es que ¿hablas con el Espíritu Santo o no? ¿Hablamos con el Espíritu Santo o no? Porque es el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda la verdad.
Déjenme simplemente seguir leyendo la palabra aquí. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No es suficiente solo tener los mandamientos, hermanos. No es suficiente solo conocer la Biblia. Tenemos que guardar las palabras en nuestro corazón. Tenemos que obedecer. El acto más grande de adoración que tú puedes dar al Señor Jesús, la ofrenda más grande de adoración que tú puedes dar al Señor Jesús, es tu obediencia a la palabra de Dios. Tu obediencia a la palabra de Dios. Entonces no es suficiente solo tener los mandamientos. Tienes que guardar los mandamientos. Y esto muestra que realmente amamos al Señor Jesús. La manera por la cual podemos mostrar que amamos a Jesús es guardando y obedeciendo sus palabras. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, quería aclarar eso. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, mire eso, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y subraya esta frase, y haremos morada con él. Haremos morada con él. Jesús siempre está buscando un lugar donde recostar su cabeza. Nuestro Padre Celestial siempre ha deseado habitar en medio de su pueblo. Desde el principio de la creación quería habitar en medio del huerto con Adán y Eva. Cuando tenemos el ejemplo del tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento, en el primer lugar el tabernáculo estaba en medio del campamento para mostrarles que Dios tiene el deseo de habitar en medio de su pueblo. Siempre ha deseado comunión con nosotros. Y es lo que dice ahí, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino que el Padre que me envió. Mira el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mira el versículo 27. Jesús empieza a hablar sobre la paz. Entonces, les dije, está tratando de quitar el temor y miedo del corazón de sus discípulos. Y habla sobre este principio de tener paz en su corazón, porque Él quiere traer paz a nuestros corazones en momentos difíciles, en esos momentos de tribulación y aflicción. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la da como el mundo la da. Entonces, no se turbe vuestro corazón. Repite esta instrucción. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, la clave para tener paz es escuchar todo lo que el Señor nos dice. Es la importancia de escuchar, recibir el consejo completo de la palabra. Entonces, leyendo la palabra cada día, la palabra paz aquí significa armonía, significa tranquilidad. Y eso es lo que Jesús quiere traernos. Significa libre de preocupación. Libre de preocupación. Es lo que el Señor Jesús quiere traer a tu vida en este tiempo. El diccionario habla de paz como un estado de libertad de la ansiedad. Hermanos, en estos últimos tiempos las ofensas se van a aumentar. La ansiedad va a aumentar. Todas esas cosas, las preocupaciones en los corazones de las personas. Entonces este mensaje de Jesús es tan importante. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Necesitan encontrar esta paz. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. La palabra dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
La paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa significa exceder en valor. Significa grandeza superior. Eso es hermoso. Es la paz que Jesús quiere darte. No quiere darte como Él mismo dice. No quiere darte la paz como el mundo trata de darte. Es otra forma de paz. Jesús quiere darte una verdadera paz en tu corazón. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Déjame simplemente terminar de leer el capítulo y cerramos la enseñanza para hoy. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os le he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El enemigo no tiene nada en Jesús. Y podemos considerar nuestro corazón que está lleno de áreas diferentes, que está lleno de, podríamos decir, recámaras. Tienes miles de recámaras en tu corazón. Y qué hermoso que Jesús dice, aquí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Jesús no tiene ninguna recámara en su corazón que pertenece al enemigo. Nosotros sí, nosotros todavía tenemos áreas en nuestro corazón donde Jesús no está reinando, donde Jesús no está gobernando. Pero eso es lo ideal, eso es lo que queremos en nuestras vidas. Queremos entregar cada recámara de nuestro corazón, cada área de tu vida al Señor Jesús, para que tú puedas decir lo mismo, tener el mismo testimonio. Aquí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. No hay ningún polvo aquí en mi corazón que el enemigo puede comer. Y mira cómo Jesús termina el capítulo. Más para que el mundo conozca que ama al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos. Vamos de aquí, vamos de aquí. Y aquí, terminando el capítulo 14, básicamente ahora Jesús empieza, yo creo, a caminar con sus discípulos hacia Getsemaní. Ese es el camino, y en el camino, en el próximo capítulo vamos a ver la enseñanza de Jesús cuando habla sobre la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos y todas estas cosas, pero está ya levantados, vamos de aquí, van a empezar a caminar hacia Getsemaní. Esos son los últimos días de la vida de Jesús en la tierra, pero una vez más quiero mostrarte los puntos importantes solo para resaltar un poco esta mañana para terminar este tiempo de devocional, las notas que normalmente les muestro aquí y solo repetir algunas cosas. Hemos visto este mensaje que Jesús está dando a los discípulos y es un resumen de todo lo que Él está hablando en esos capítulos. No se turbe vuestro corazón. Jesús quiere traer un mensaje de paz, quiere quitar el miedo y el temor del corazón de sus discípulos. Vemos la frase aquí tan poderosa que Jesús da: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús confirmando una vez más su deidad. Y después empieza a hablar, hemos visto en este capítulo, sobre la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos va a ayudar a caminar en completa paz y tranquilidad en nuestra vida. Él quiere darnos paz en nuestro corazón y quiere llenarnos completamente de su imagen para que podamos decir: aquí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Jesús está reinando en cada área de mi vida. Jesús está reinando en cada recámara de mi corazón. Es un poderoso capítulo 14. Continuando en este estudio del Evangelio de Juan, Jesús dando un mensaje de consolación a sus discípulos una vez más, con el propósito de quitar el temor y el miedo del corazón humano. Jesús, eso es lo que yo pido hoy para mi vida, para
para mi corazón y para el corazón de todas las personas que están escuchando esta enseñanza. Quite, Señor, el temor y miedo de nuestro corazón. Que tus palabras de consolación pueden ser como aliento para nosotros. Y muchos tal vez estamos caminando en todo lo que está sucediendo en el mundo con temor y miedo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, con tus palabras a recibir consolación, a quitar todo miedo y temor de nuestro corazón. Gracias por tus palabras, que podemos entender que nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a abandonar. Gracias por este mensaje de consolación que nos das en el capítulo 14 de este precioso evangelio, Señor. Te doy gracias por la enseñanza. Gracias por mis hermanos que tienen hambre y sed por más de la palabra. Llénanos más cada día. Que sea un hermoso día alabándote y adorándote, recibiendo más de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Rey. Tu nombre oramos. Amén.